Bueno, y ahora nos encontramos con Cristian Duarte, director de la Bolsa Nacional de Empleo, quien nos va a estar acompañando aquí con una charla muy entretenida acerca de la cultura, de la diversidad y los desafíos de nuestro país enfocados al trabajo. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y por querer compartir con nosotros tu charla, que creo va a ser muy interesante y muy buena, así que te lo agradezco. Bueno, eso espero. Muchas gracias por invitarme a esta feria virtual inclusiva que me parece que está muy bien organizada y además he visto algunas charlas bien interesantes que he estado escuchando en la tarde, así que muchas gracias por considerar mi participación y la de BNE como auspiciador o patrocinador de la feria. Muchas gracias a ti. Bueno, ahí te doy ahí la palabra para que nos cuentes acerca de lo que nos vienes a hablar hoy. Bueno, hoy día yo separaría la presentación en dos etapas. La primera etapa les voy a hablar de la BNE y de la Subsecretaría del Trabajo y un poco el marco legal que tiene que ver con la discapacidad, la normativa que se aplica hoy en día en relación al trabajo y a la discapacidad. Y después la segunda parte vamos a hablar un poco de la cultura y de cómo veo yo las oportunidades que tiene Chile y los desafíos que tenemos como país para eh, aumentar las posibilidades y las oportunidades para las personas con discapacidad en el mundo laboral. Así que voy a partir primero por contarles de qué se trata la BNE, es la Bolsa Nacional de Empleo, es bne.cl. La BNE es un portal gratuito de oferta laboral que otorga a los postulantes la posibilidad de encontrar empleo de forma ágil y directa. Adicionalmente, les permite acceder al Fondo de Cesantía Solidario. Este es un portal que, bueno, funciona en Internet, que es totalmente gratuito. Se pueden publicar ofertas gratis. Cualquier empleador, incluso personas naturales que necesitan trabajo o colaboradores, pueden publicar avisos. Cualquiera puede hacerlo, no tienes que ser una empresa. No hay contratos ni condiciones especiales, sin límite de publicaciones ni vigencia. Simplemente hay que ingresar. Si es que me está escuchando un empleador, quiere buscar un colaborador, ingresa, se registra con sus datos y puede empezar a publicar ofertas. También cualquier persona que quiera buscar un trabajo, quiera buscar ofertas, vacantes, se puede meter y gratuitamente postular a las ofertas que considere adecuadas. ¿Cuáles son las cifras de la BNE hoy en día? Son 3 millones de personas que están registradas, el 47,5% de los registrados son mujeres, hay más de 57.000 empresas, tenemos más de 250.000 usuarios cada mes, 1,9 millones de visitas, probablemente han aumentado en el último tiempo. Y aquí es una cifra que tiene que ver con lo que estamos hablando, 11.000 personas inscritas con alguna discapacidad, que me parece un número muy, muy bajo en relación al universo. Hoy día se hablaba de que las personas con discapacidad en Chile son del orden de 2.800.000 personas. Ahora, inscritas en el registro nacional de discapacidad hay solamente 391.000. Por lo tanto, yo diría que el llamado es a todas esas personas a registrarse en la Bolsa Nacional de Empleo para aumentar este número. Deberíamos tener muchísimos más. Ahí están las principales nacionalidades también. Hay muchos venezolanos, haitianos, colombianos y peruanos. Eh, También les quería contar cuáles son las herramientas que tiene la Bolsa Nacional de Empleo, qué cosas ofrece. Por ejemplo, hay un Job Match y certificación de la búsqueda efectiva de empleo. Cuando una persona queda cesante y requiere utilizar el fondo de cesantía solidario que le da el seguro de cesantía, tiene que registrarse en la Bolsa Nacional de Empleo para poder seguir recibiendo beneficios. Pero para recibir el beneficio tiene que postular a las ofertas que nosotros le enviamos. Y lo que hacemos nosotros es certificar que esa persona buscó un empleo y que por lo tanto corresponde el siguiente pago. También se pueden buscar candidatos en la base de datos. Si una empresa quiere buscar un candidato, lo busca por ciertos criterios, por región, por profesión, eh, por competencias, formación, etcétera, y puede encontrar candidatos directamente en la base de datos. Lo otro que hace la ABN es que certifica la ley de inclusión laboral. Nosotros certificamos una vez al año de la ley 21.015 aquellas empresas que publicaron ofertas
y no recibieron postulaciones, con lo cual quedan de alguna manera cumplida su obligación legal. También tenemos un sistema de intermediación laboral que manejan las OMIL. Realizamos ferias laborales conjuntamente con Sense, hemos realizado varias ferias virtuales en el último tiempo en distintas regiones. Tenemos un chatbot y una mesa de ayuda a la que las personas llaman y las pueden guiar en cómo registrarse o si tienen alguna duda sobre cómo funciona la página. Hoy día además se puede acceder con la clave única, que está muy de moda. Y finalmente hace poco hicimos una integración con portales privados de tal manera que todas las ofertas de esos portales, o una importante cantidad de esos portales, publican sus ofertas en BNE. Por ejemplo, tenemos a Reclut, Trabajando.com, Laborum, Chile Trabajos y algunas otras plataformas. Y también desarrollamos iniciativas público-privadas con algunas empresas, como este caso de la Feria Virtual Inclusiva. Hemos lanzado programas de outplacement, etcétera, con algunas empresas privadas que principalmente contribuyen a la empleabilidad de las personas. Ahora, me gustaría hablarles de las disposiciones que tienen que ver con la discapacidad. Tenemos la ley 21.015 y el nuevo artículo que salió hace poco, que les voy a hablar al final, que es una nueva exigencia legal para las empresas que reviste la mayor importancia. El 1 de abril del 2018 entró en vigencia la ley 21.015, que incentiva la inclusión laboral de personas con discapacidad en el mundo del trabajo. Esta norma le otorga al país la oportunidad única de robustecer su fuerza de trabajo, incorporando el talento y capacidades de personas que hasta antes de la entrada en vigencia de esta ley tenían más dificultades para incorporarse formalmente al mundo del trabajo. La ley establece la obligación de que las empresas u organismos del Estado con 100 o más trabajadores deben reservar el 1% de sus empleos para personas con discapacidad. Ahora, hay medidas alternativas en el caso de que no puedan cumplir esa exigencia legal, ya sea por razones derivadas de la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa, es decir, son funciones que no pueden ser realizadas por personas con alguna discapacidad por la naturaleza de la tarea que realizan, o porque hay falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo. Nosotros hemos visto que hay empresas que publican ofertas que están abiertas a personas con discapacidad, pero que no tienen postulaciones. También cada año se debe comunicar a la Dirección del Trabajo los contratos que se cuenta con personas con discapacidad dentro de los 15 días siguientes a la fecha de suscripción del contrato. Hay una serie de otras acciones que se han desarrollado, como una encuesta, CINIM, el Premio a la Inclusión, el Protocolo de Inclusión Laboral, informe semestral al Congreso Nacional sobre el cumplimiento de la Ley 20.422, Comisión Temática de Discapacidad, filtros de empleo. Nosotros tenemos filtros de empleo para personas con discapacidad en la BNE. Nosotros les preguntamos a las personas que si pertenecen al grupo de personas con discapacidad y cuando declaran eso, entonces después podemos hacer el match con aquellas ofertas que van dirigidas o que están abiertas a las personas con discapacidad. La certificación de competencias laborales es otra área de Chile Valora que tiene que ver con el Ministerio del Trabajo. Programas del Servicio Nacional de Capacitación, programas Fórmate para el Trabajo, línea para personas en situación de discapacidad, becas laborales, precontrato de capacitación y programa de aprendices. Es interesante saber el registro de contratos a la fecha. Al 31 de agosto habían 19.529 personas registradas bajo la ley 21.015 y 3.897 empresas. De esas personas hay un 64,2% de hombres y un 35,8% de mujeres. También hay personas con asignatarias de pensión de invalidez, que son en total 19.529 personas. O sea, hay un 3.368 personas que son asignatarios de pensión de invalidez. El resto son personas con discapacidad. Las remuneraciones, el promedio total es de 571.255 pesos y para los hombres 592.154 pesos y para las mujeres 533.826. Estos son datos que hablan un poco de cuál ha sido el funcionamiento de esta normativa desde que entró en vigencia. También se han aplicado mecanismos de protección para el empleo y la pregunta es si se pueden acoger a esta ley las personas con discapacidad. Y hay que distinguir entre aquellas personas
que se le ha declarado la invalidez total o parcial conforme lo dispone el artículo 69 del decreto ley 3500. Las personas con invalidez total no aplica, pues, por expresa disposición del artículo 2 de la ley 19.728, no cotizan del seguro de cesantía. Y los inválidos parciales, las personas con declarados con invalidez parcial, se les aplica porque cotizan al seguro de cesantía. Bueno, y han existido normativas que permiten facilitar también el trabajo, entre otras cosas, de las personas con discapacidad, como la ley de trabajo a distancia y teletrabajo. Porque lo que permite esta ley es generar mejor nivel de empleabilidad en sectores tradicionalmente más relegados del mercado laboral, como lo son, por ejemplo, los trabajadores con discapacidad. Hay una serie de actividades que a lo mejor no se podían hacer por la distancia, por las dificultades, por los problemas de acceso, por la infraestructura de la empresa, y que hoy día se pueden perfectamente desarrollar si es que es un trabajo que se puede realizar desde un lugar remoto a través del teletrabajo. ¿Cómo opera? Sin ningún tipo de distinción, resultándoles completamente aplicable la norma a todos los trabajadores que mantengan una relación laboral vigente. Bueno, y ahora hay este otro artículo 157 que tiene los siguientes aspectos esenciales. Al menos uno de los trabajadores que se desempeñen en funciones relacionadas con recursos humanos deberá contar con conocimientos específicos en materias que fomenten la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Se entenderá que tienen estos conocimientos los trabajadores que cuenten con una certificación al respecto, otorgada por el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales. O sea, Chile Valora va a tener que certificar a una persona de la empresa del área de recursos humanos para que tenga los conocimientos específicos y toda la información que requiere para fortalecer y desarrollar las herramientas que la empresa pueda tener para facilitar la inclusión de verdad de personas con discapacidad. Las empresas deberán promover políticas en materia de inclusión, las que serán informadas anualmente a la Dirección del Trabajo, y tienen la obligación de elaborar y ejecutar anualmente programas de capacitación al personal de la empresa. Entonces esto me parece muy importante porque primero tiene que haber la certificación de estas personas y después va a venir la ejecución de estas políticas que van a dar un impulso adicional a todo el esfuerzo que hace el gobierno y las instituciones relacionadas para facilitar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Bueno, pero yo quiero hablar del otro tema. Como les dije, la primera parte son las normas legales existentes, lo que hace la BNE, las posibilidades que las personas tienen desde un punto de vista un poco más formal. Pero yo creo que hay otro aspecto que quizás se olvida y que no se comenta y que tiene que ver con la charla anterior, que tiene que ver con la cultura, con lo que las personas hacemos de fondo y de manera mucho más automática que cumpliendo con una normativa. Entonces, quisiera que primero habláramos de qué es cultura. La cultura, no sé, se habla de las tradiciones, la historia, hasta la forma de relacionarse. Hay una serie de elementos que forman la cultura de un país. Pero es algo que, como el oxígeno, no notamos que está, pero que es esencial para la vida. Entonces, todos estamos dentro de algún tipo de cultura. Nuestro país tiene una cultura que es la cultura nacional. Hay subculturas dentro de las regiones, dentro de determinados grupos, y es importante que para que los cambios que queremos lograr se realicen efectivamente, es estar muy conscientes de la cultura que tenemos. La cultura es algo que está cambiando permanentemente. Que dudo acá, hay un señor con un teléfono que ya nos parece prehistórico y que era muy moderno no hace muchos años. Entonces lo que sí sabemos es que la cultura va a cambiar, queramos o no, la cultura va a cambiar. Si no, todo lo que ha estado ocurriendo en el último tiempo también tiene que ver con eso. Pero la cultura, ahí está lo evidente y está lo profundo. La cultura es como un iceberg. Hay algunas cosas que se ven, las prácticas visibles y los comportamientos, que son evidentes y que las puede observar cualquier persona. Pero hay cosas que están un poco más abajo, que no se ven, que no son tan evidentes, como los valores, las actitudes, las ideas sobre lo que es bueno, lo que es malo. Son una serie de cosas que ni siquiera estamos tan conscientes de que las vemos de una determinada manera, sino que es algo que aprendimos y nos sale espontáneamente. Y a veces eso es el principal obstáculo para generar los cambios que queremos. Entonces yo lo que quería hacer hoy día era invitar a las personas a pensar en mirar el mundo con otros ojos, en cambiar la mirada, porque a veces
no tenemos que hacer tanto viaje, sino que tenemos que trabajar en cómo miramos el mundo para generar los cambios que realmente importan. Cada uno de nosotros es un observador y miramos al mundo de una manera personal y probablemente basado en el lugar donde nacimos, en la educación que nos dieron, en la formación que nos dieron nuestros padres, en cómo se ha ido dando nuestra vida. Entonces, el mismo objeto, en este caso un elefante, lo podemos ver según de dónde estemos parados y de cuál haya sido nuestros prismas culturales, lo vamos a ver de una determinada manera. Y a veces nos cuesta entender que otros no lo vean igual y que no actúen de la manera que yo lo haría. Entonces, es importante tener conciencia de que lo que para uno parece evidente, para otros muchas veces no lo es. Entonces, cuando miramos el mundo, estamos en una coherencia de tres elementos, que son el lenguaje, las palabras, lo que decimos, lo que pensamos, lo que opinamos, la emoción, es decir, qué sentimos en relación a lo que estamos viendo, y también nuestra corporalidad, cómo nos paramos físicamente en este mundo. Bueno, y este lenguaje, esto, lo que decimos, lo que declaramos, lo que afirmamos, los juicios que emitimos, va construyendo la realidad. La realidad muchas veces es más lo que se dice de ella que lo que la realidad es en sí misma. Es difícil distinguir a veces lo que es el discurso de la realidad misma. Y entonces cuando el lenguaje construye realidades, también construye historias y construye cultura. La cultura va cambiando en base a las historias que vamos contando. Entonces a veces tenemos que fijarnos y empezar a contar una historia distinta. Las normas legales pretenden eso, pero a veces lo hacen desde una forma, desde la acción del Estado y el establecimiento de obligaciones, que está muy bien, pero nosotros tenemos que acompañar eso con el cambio cultural, que a veces no es tan fácil de hacer desde el punto de vista estrictamente legal. El lenguaje, por lo tanto, es acción. Generamos distinciones, damos sentido a nuestra existencia y coordinamos acciones con otras personas. Podemos observar al tipo, nos podemos mirar a nosotros mismos y podemos interpretar, vivimos en mundos interpretativos, cada uno interpreta el mundo desde donde está parado y a veces no es tan fácil coordinarnos con otros. ¿Por qué les hablo de esto? Porque al final todo se traduce en juicios, si algo está bien, mal, más o menos, y cómo vemos el mundo. Estamos opinando permanentemente y tenemos juicios sobre las cosas. Decimos lo que pensamos y lo coordinamos con otras personas. Entonces, ¿por qué la cultura es importante? Porque la cultura es más fuerte que una estrategia. Si nosotros queremos tirar este bus, esta micro, con una bicicleta y estamos en un camino plano, probablemente lo podemos hacer. Pero si es en subida, si la cultura es un poco más complicada de mover, entonces no vamos a lograrlo. Tenemos que entender que la cultura es muy fuerte, es muy pesada y a veces es mejor que cualquier ley o que cualquier estrategia. Entonces tenemos que poner atención a la cultura, porque la estrategia solamente conduce a la cultura, pero la cultura se desayuna la estrategia, se la come. Necesitamos trabajar a la cultura para generar esos cambios profundos y que sean de fondo y que estén debajo del iceberg. Ahora, una o muchas culturas, la cultura es un container para la diversidad. O sea, dentro de la cultura nosotros podemos abrigar a muchas personas, a muchas ideas distintas, bajo un solo paraguas. La diversidad es ese sentido de comunidad que está dominado por valores compartidos, por creencias, por una historia común y por la diversidad. Eso es la inclusión. Entonces, en la medida que nosotros somos capaces de abrirnos a la diversidad, de ver las capacidades, las bondades que hay en otros, en los que son distintos, y nos damos un sentido de comunidad, en que buscamos un objetivo común, vamos a ir logrando la inclusión que es necesaria en todos los ámbitos y especialmente en el caso de la discapacidad. Yo creo que la pregunta es si la cultura se puede cambiar. Y yo diría que sí, no es fácil, requiere de mucho esfuerzo, requiere de que tengamos un discurso realmente poderoso, un discurso transformador, de que podamos eh, generar estos cambios, así como lo decía en la empresa que nos estaban comentando. eh, es un trabajo de capacitación, de comunicación, de conversar, de generar lo que está haciendo, por ejemplo, la ley de establecer
un encargado de recursos humanos especialista en temas de discapacidad para que pueda hacer el efecto multiplicador que se requiere dentro de las organizaciones. Yo creo que nos falta mucho, porque a veces, pese a todo a todas las actividades que se han hecho las teletones, se han dictado leyes, se hacen seminarios, no siempre ese mensaje llega a lo profundo de las personas, de los seres humanos, y se convierte en un hábito, en algo que es espontáneo, que no requiere pensar, sino que se actúa de manera transparente. Ese desafío yo creo que lo podemos lograr, pero tenemos que trabajar en esos otros aspectos. Está bien dictar leyes, está bien generar normativas, pero tenemos que trabajar en el discurso y en lo que conversamos y en establecer este discurso, en instalarlo en el día a día de las empresas, de las personas, de la educación, que no sea un tema de una vez al año o cuando hay una celebración o se genera una feria inclusiva, sino que tiene que ser un tema de todos los días, un hábito. Yo creo que en la medida que logremos eso, vamos a lograr muchas cosas y vamos a abrir estas puertas que se necesita abrir para facilitar la vida de tantas personas que tienen una situación de discapacidad. Así que les agradezco mucho que me hayan invitado y espero que esto que les conté les haya resultado interesante. Muchas gracias, Cristian. La verdad que estuvo muy interesante, muy cierto todo lo que dijiste. Creo que en cuanto a una de las cosas que comentaste, creo que, claro, nos falta mucho, estamos partiendo, ¿cierto? Pero veo y tengo la fe por lo que he visto y por lo que he venido viendo en todo este trabajo que hemos estado haciendo, que cada día la inclusión se va a ir haciendo parte de todas las empresas. Ya es algo que se está introduciendo de buena manera. Así que creo que de aquí a 10 años más probablemente ya va a ser algo cotidiano en el fondo, no va a ser un tema probablemente. Tengo toda la esperanza en que así va a ser el día de mañana. Así que increíble. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, yo creo para que las cosas realmente se produzcan cambios en el sentido que uno quiere, lo primero es conversarlo, es poner el tema en la discusión, no solamente de los especialistas, sino que también no sé, en los colegios, en las universidades, en las empresas, que sea un tema Que no sea tema después, ¿ah? claro, que no sea tema. Que no sea tema. Claro, pero cuando se conversan las cosas empiezan a formar parte de como nuestro acervo cultural y eso, como te decía yo, resulta más complicado cuando pasa el tiempo y uno ve que hay cosas que no avanzan tanto como le gustaría. Estoy de acuerdo contigo que se ha avanzado mucho, empresas como la que estaba anteriormente y muchas otras que tienen programas y planes muy interesantes para la diversidad y específicamente para la discapacidad. Exactamente. Ahí con respecto a lo que dijiste, me acordé, hablaste de instaurarlo de repente en los colegios, llevar el tema a los colegios, a la educación, ¿cierto? Bueno, soy usuaria de silla de ruedas, no se nota aquí en la pantalla, pero me tocó el año pasado ir a contarles como alguna experiencia a los compañeros de mi hija, y es increíble cómo para ellos ya, como me conocían previamente, es algo súper natural. O sea, si uno parte enseñándoles la inclusión desde niños, para ellos va a ser algo que es habitual al final. Entonces es súper bonito eso. Creo que es una instancia que se debiera ir abordando a nivel educacional desde que son chiquititos. Así es. Yo creo que por eso yo quise tocar este tema de la cultura, porque es demasiado importante y para mí es mucho más poderoso que cualquier estrategia o cualquier normativa. Y eso es lo que están haciendo ustedes, este foro, el incorporar a las personas a conversar, a hablar del asunto, de la materia, es clave para que los cambios que necesitamos se hagan y rápido. Exactamente. Oye, tengo aquí unas preguntas que me llegaron para ver si es que nos puedes ayudar. A ver si les puedo responder. Emerson nos pregunta, ¿cómo se verifica la validez de las ofertas o estado de avance o caducidad de la misma? Nosotros en la BNE tenemos un plazo, las empresas pueden poner un plazo, que el que quieran, son hasta 90 días, las pueden incluso renovar,
hasta que, y cuando se vence el plazo, caduca la oferta. No sé si esa es la pregunta. Lo otro, que hacemos una revisión de cada oferta para garantizar de que la oferta no sea fraudulenta. Se nos han pasado y después tomamos acción cuando alguien quiere obtener algún beneficio o cobrarle a personas para que puedan postular, y eso no ocurre nunca. Nosotros, las personas, cuando alguien les pida pagar antes de que los contraten, o sea, no le pueden pedir plata para ir a una capacitación, ni para que vayan a un contrato. Eso es un fraude. Si alguien le dice, oye, para entrar a trabajar acá tienes que pagar, eso es una estafa. No existe, sí. Entonces, hasta ahí nomás llegó la postulación. Me parece, buena aclaración. Y otra pregunta que nos hace Emerson dice si tiene un nexo con empleo público o es independiente. Es independiente, pero nosotros publicamos todas las ofertas del portal Empleos Públicos en la BNE. También hay una pestaña donde dice Empleos Públicos, también se puede postular directamente ahí. Pero el portal está basado en otra infraestructura tecnológica. Buenísimo. Muchas gracias ahí por la aclaración. Y muchas gracias también por tu charla, estuvo muy interesante, la verdad, así que agradecerte porque creo que va a ser algo muy bueno para seguir construyendo, ¿cierto? No, yo encantado de haber colaborado y cuando estoy a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, Cristian. Bueno, ahora nos vamos a otra charla, así que nos despedimos, te damos las gracias y estamos en contacto ahí por cualquier cosa. Perfecto. Que les vaya muy bien, mucho éxito y gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Hola, soy Vicente Llona. Hola, soy Evelyn Bravo. Las personas con discapacidad necesitan trabajar. El beneficio y la oportunidad es para todos. Es una oportunidad que puede terminar siendo incluso una virtud. Soy una mujer exitosa, me siento empoderada y si yo pude, tú también puedes. Yo quiero inclusión laboral. Yo quiero trabajar. Yo quiero generar un impacto social. Yo quiero empoderarme. Yo quiero un cambio cultural. Yo quiero aprender. Yo quiero diversidad. Yo quiero igualdad. Yo quiero oportunidades. Yo quiero compartir. Crecer. Yo quiero un mundo accesible. Todos queremos un mundo accesible.